Estimados alumnos del curso PDSPO, muy buenos días tengan ustedes. Dado la contingencia que se nos ha producido en esta semana, a continuación les presento la parte final de la tutoría sobre MRP, que es el tema a tratar en la clase de hoy día, que es la última tutoría, como les repito, que vamos a realizar en este semestre. Les comparto la presentación, la cual subiré en forma posterior a la plataforma Educando para que ustedes la tomen como referencia para completar la parte del informe que nos resta por abordar. Esta presentación la vamos a presentar en dos partes. En la primera parte vamos a ver la parte fundamental y conectar todo lo que vamos a decir con el plan de clases que llevamos hasta este minuto y cómo eso se completa con este apunte que hemos denominado Plan de Requerimientos Materiales MRP parte 2 de 2, es decir, la parte final del capítulo número 6. Como lo hacemos de costumbre en nuestras sesiones semanales, primero les voy a compartir lo que es el estado de avance del plan de clases y cómo conecta lo que vamos a presentar a continuación con el estado de avance de las clases del presente semestre. La semana pasada estuvimos nosotros realizando una primera parte de la tutoría sobre MRP, Material Requirement Planning. Y también hicimos un refuerzo respecto de la parte económica, de la evaluación económica aplicable al proyecto en desarrollo. En esta segunda semana, entonces, nosotros vamos a establecer la parte 2 y final de la tutoría, y sin dejar de considerar que lo que sigue a continuación es la parte final del presente semestre, que solo va a estar relacionada con entregas que ustedes deberán realizar. Dicho sea de paso, la próxima semana, la semana del 27, que a nosotros nos correspondería por clase el día 28, martes 28, tenemos un receso porque la universidad es sede de la aplicación de la PAES. Por lo tanto, nos saltamos a la semana subsiguiente, que sería la del martes 5 de diciembre, en donde ustedes deberán presentar el avance número 5, que solo se refiere a que presenten el prototipo y presenten un resumen de la evaluación económica. Entonces, entre esas dos presentaciones vamos a colocar una sola nota, vamos a ponderar ambas, y en forma posterior yo les estaré comunicando que vamos a abrir una nueva carpeta en Educandos para que ustedes suban en forma previa las presentaciones orales que presentarán en esa sección del martes 5 del 12. Continuando con el desarrollo del curso, en la semana del 12 de diciembre, ahí tenemos ya, ustedes deberán entregar entonces el informe número 4 del proyecto, que corresponde ya a la versión final del proyecto bajo planificación. Eso tiene una ponderación del 10% y recuerden que es un requisito aprobatorio, así lo dice el sílabus. En forma paralela, ustedes harán entonces en ese minuto una presentación oral final, que sería la de avance número 6, también tiene una ponderación del 10%. Es decir, con lo que nos falta, estimados jóvenes, tenemos nosotros un 25% de la nota faltante. Para las defensas, por supuesto vamos a usar las sesiones de las clases, pero si alguno de ustedes tuviera alguna dificultad, por favor, háganmelo saber y podemos planificar en forma separada en función a las disponibilidades que ustedes tengan. Me lo hacen saber y hacemos un calendario ahí particular. Con esa actividad del martes 12 de diciembre ponemos fin a la parte entrega y a la parte desarrollo del curso.
En la semana siguiente, que es la que corresponde al cierre del semestre, solamente haremos la subida de las notas finales a la plataforma Utalmático. Por supuesto, jóvenes, dado que tenemos esta sesión online, si ustedes con lo que estoy presentando acá o lo que voy a entregar, lo que vamos a entregar en esta sesión, si tienen alguna consulta, por supuesto, usen los canales habituales y me hacen llegar sus consultas. Las trataremos de responder a la brevedad posible. Entrando en materia respecto de esta última tutoría, entonces, parte número 1, aquí les comento respecto del contenido de esta presentación, que conecta con la que hicimos en la clase de la tutoría de la semana pasada, en donde hicimos una introducción al capítulo número 6 y comenzamos a revisar lo que es el objetivo del MRP, y que todo eso ustedes lo iban a conjuntar para entregarlo en el informe de avance número 3, que es el que está en curso. En esta PPT, que como les digo, conecta y complementa con lo que vimos en la primera parte, vamos a repasar nuevamente lo que es el MRP, grosso modo, para tener una conceptualización respecto de lo que esto significa y el aporte que hace a la planificación del negocio, que es la base central de lo que nosotros tenemos entre manos. Vamos a reforzar, vía una introducción, los conceptos asociados al MRP, la parte fundamental, los fundamentos, y aquí quizá lo más relevante en esta presentación es que ahora hagamos algo de origen más práctico. La idea era que justamente pudiéramos aplicarlo a los negocios de cada uno de ustedes, pero aquí hemos preparado algunos ejercicios tipo para tener alguna configuración respecto de cómo aplica el MRP y cuál es el objetivo. Y también vamos a hablar un poquito de los software para que tengamos una cultura global respecto a este tema. Los software que usualmente se aplican a nivel industrial. Vamos a poner aquí algunos ejemplos, los vamos a desarrollar, los vamos a comentar. Y después vamos a incorporar algunos lineamientos y quiero comentar un poquito el sentido de lo que es un diagrama flujo de datos, los diagramas de flujo de datos que los hemos aplicado en todas las etapas previas de la planificación. Entonces, ¿cómo suma a eso el diagrama flujo de datos del MRP? Aquí he traído algunos ejemplos de algunos diagramas de flujo de datos para MRP de presentaciones de años anteriores, de semestres anteriores, en realidad. Y lo que quiero es comentarlo, cosas positivas y negativas que tiene cada uno de ellos. Por favor, pongan mucha atención en lo que voy a decir, porque no todos están 100% alineados, todos son correctos, sino que observen el análisis que vamos a hacer para que les sirva de referencia para el que ustedes tienen que generar para su negocio propio. Y en la parte final, vamos a comentar respecto de las entregas. Dicho eso, entremos en materia entonces, y vamos con hablar un poco en forma complementaria de lo que es el MRP y partamos nuevamente repasando lo que es el concepto del MRP, el cual proviene, por supuesto, de lo que significa el MRP, que se traduce desde su origen inglés, Material Requirement Planning, planificación de requerimientos de materiales, que suma a lo que es la planificación de negocio. Nosotros hemos ido para el negocio desde una planificación jerárquica que viene desde un largo plazo, en donde hicimos una proyección fundamentada de lo que es la posible demanda, la demanda más probable de cada uno de los negocios, y desde allí, entonces, cuelga todo lo que es la planificación de las etapas siguientes hasta llegar hasta el momento actual. Es decir, venimos de largo plazo, pasamos por medio plazo, plan agregado, familia de productos que si lo sumamos nos da la demanda del negocio en el largo plazo. De la familia de productos bajamos a distribuir ahora productos específicos que son distribuir estos grupos de familias de productos a centros de trabajo, es decir, con productos tangibles. Si yo hablo de leche, voy a producir leche, leche sí, pero ¿qué? En tarro, en bolsa, esos son centros de trabajo distintos, porque ahí estoy en un producto tangible particular. Una vez tengamos ese medio plazo abordado y elaborada la planificación con el debido soporte del prototipo que corre en paralelo con lo que es el informe, entonces venimos al plazo presente, al hoy, y en el hoy lo relevante es establecer el plan detallado
que da cumplimiento, por supuesto, al plan maestro y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el pilar de la planificación del negocio. Para repasar un poco eso, en la planificación detallada, recuerden ustedes que ahí lo que se trata es de ver, tenemos ahora la atención del cliente en el hoy. El cliente hemos dicho que es lo relevante para nuestro negocio, también hemos dicho que todas estas prácticas de planificación están pensadas en proyectos de manufactura y estamos atendiendo al cliente, pero ¿con qué nos encontramos en el negocio? En el negocio nos encontramos con que el cliente demanda nuestros productos o servicios hoy día, y hoy día hay que atenderlo en la calidad y en la cantidad que nosotros hemos comprometido. Para hacer eso, seguramente tenemos un orden, una cantidad grande de pedidos, dependiendo de la magnitud del negocio, que ahora hay que entregar como contrapartida la prestación respectiva. Para eso es relevante entonces, en la planificación de negocios en forma ordenada, aplicar una secuenciación de atención de cliente, para lo cual vimos varias opciones de cómo lo hacemos. Las opciones pueden ser FIFO, el primero que entra, el primero que se atiende, LIFO, que es al revés. Pongo primero las órdenes, tomo control productivo de las órdenes que tomen más tiempo de producir, eso podría ser otro criterio. El otro criterio puede ser la más corta al principio, es decir, hay que aplicar alguna secuenciación propia del negocio particular que permita hacer una atención eficiente al cliente. Como complemento también es relevante la calendarización. Y esos dos serían los pilares fundamentales de lo que sería la planificación de corto plazo, planificación detallada, en la cual también lo que tenemos que hacer es verificar en cada uno de los centros de trabajo la capacidad productiva. Dicho eso, como resumen global, el MRP entonces corresponde a una planificación de requerimientos materiales y se basa en la planificación de un proceso productivo. Y fundamentalmente, dado que estamos generando productos nuevos, entonces es muy relevante la gestión, en paralelo la gestión, una adecuada gestión de stock, para lo cual aplican todos los conceptos que ustedes conocen como optimización de proceso. En cada una de las etapas del negocio, vuelvo a reiterar una vez más, lo hemos dicho en toda la tutoría, que es necesario que hagamos una asignación óptima de recursos. En este caso, entonces, aplicar lo que ustedes ya conocen respecto de la optimización de stock. Cualquiera de las filosofías que tengan de optimización deben formar parte de la gestión MRP en este nuevo módulo que vamos a abrir. El principal objetivo del MRP es administración de la producción de la empresa para tener cubiertas las necesidades productivas del negocio. Seguimos en el resumen. Elementos relevantes para el MRP. El MRP, como entrada, requiere la etapa de planificación de negocios donde distribuimos los centros de trabajo, porque ahí está distribuida la demanda dependiente que el negocio tiene comprometida hacia las instancias de planificación siguiente. Entonces, la primera entrada que tiene el MRP es el Plan Maestro de Producción. PMP, si es productivo, MPS, si es que usamos la denominación inglesa. Para eso, en la primera parte del capítulo 6, ya hicimos en la parte introductoria el listado de materiales codificado, que es lo que se denomina el maestro de materiales, cómo se desagrega el producto. Si voy a fabricar un tarro de leche, tengo el tarro, tengo la tapa y tengo el sello. 3 elementos. Y el contenido que va en el interior. 4 elementos. Y esos tarros seguramente después, ahí tenemos un envase primario. Después eso seguramente van en lote y esos van en un envase secundario. Ahí tengo la desagregación. Para cada uno de esos elementos, entonces el maestro de materiales me da una codificación y por lo tanto tengo un control de que yo soy capaz de poner ese producto en el mercado, si ese fuera el objetivo productivo de mi negocio. Eso tiene directa relación con el BOM, Bill of Material, que para nosotros es la lista material, listado. Y el fichero registro, entonces tenemos lo que tengo que entregar, lo que tengo que fabricar, lo que requiero para fabricar y lo que necesito fabricar descontando lo que ya tengo fabricado, es decir, el stock, fichero de inventario. Entonces, tenemos 3 elementos: el programa maestro donde cuelga, el maestro materiales y el fichero registro de inventario.
Eso dicho en un esquema, tendríamos el MRP aquí, ahí está el plan maestro de producción, lista de materiales o maestro materiales y los inventarios, esos tres. Habría que agregar un cuarto que no está dicho ahí, pero que también es muy relevante, que son los lead time, tiempo de entrega. Tiempo de entrega para mí, en esos elementos que yo dije antes, en el ejemplo que puse recién, ¿cuánto se demora el proveedor en entregarme cada uno de esos tangibles para que yo a su vez arme el producto que yo tengo comprometido? Esos son los lead time, LT, o tiempos de entrega. Es decir, estos cuatro son elementos que tendrían que estar en como entrada a la generación de un MRP. ¿Qué es la salida? La salida es lo que nosotros llamamos la explosión del MRP. La salida debe ser que esto se materializa en que yo ahora genero ese producto y por lo tanto lo tengo disponible para entregar al cliente. Aquí está el plan de producción del negocio por cada uno de los centros de trabajo. Y al hacer este cuadratura, porque observen ustedes que ahora yo voy a ir consumiendo los elementos que forman parte del producto, que provienen de allá. Hago una cuadratura junto con el stock y entonces entrego al cliente. Pero ahora me quedo sin tarro, sin tapa, sin el producto. Entonces lo que hay que hacer ahora es una cuadratura para el proceso de fabricación siguiente. Esto es un ciclo interminable y ahí está entonces el plan de compra. A este proceso de salida es lo que se denomina explosión MRP. Desde el punto de vista ahora de manejo de información, de cómo lo registramos, cómo lo llevamos esto al módulo, entonces si nosotros tuviéramos aquí el MRP como el sistema o el objeto de, de generación de un plan, tenemos entonces listado de materiales, maestro de producción y el registro de inventario. En alguna parte aquí tenemos que incorporarse lo que acabamos de decir respecto a los tiempos de entrega, es decir, el lead time, que si esto fuera así, probablemente está incorporado ahí. Y como salida tenemos los informes primarios, es decir, atención de los clientes, informes secundarios respecto a lo mejor de otros aspectos que son relacionados, que no forman parte del MRP, como es la parte logística, por ejemplo, en el momento que llegamos al cliente, y las transacciones de inventario, es decir, sumas y restas para llegar ahora a los nuevos requerimientos del negocio. Es decir, como esquema, tenemos el MRP, las entradas, que son 4, aunque aquí se mencionan 3, ahí estaría faltando, recuerden nuevamente, el tiempo de entrega o lead time, y cómo salía la explosión de material. Eso dicho en unidades monetarias, porque en realidad los recursos significan ahora recursos monetarios, finalmente. Son recursos físicos, pero se traducen en plan de compras. Dicho en forma monetaria, aquí estaríamos nosotros entonces con el negocio. La explosión MRP significa que entonces tenemos cubierto nosotros el maestro de venta, el listado de materiales y el fichero de registro de inventarios, todo eso valorizado. Otro esquema que podría entender cómo consolidamos esto es que tenemos entonces que el MRP está relacionado con los recursos materiales, pero que básicamente se traducen ahora en valorizar esos recursos. Entonces, los recursos que nosotros estamos moviendo en un MRP son el inventario, más los suministros y menos las demandas. Fíjate, aquí hay una cuadratura. Lo que tenemos más lo que nosotros fabricamos, menos lo que entregamos al cliente, es lo que finalmente se traduce en inventario final, el cual da origen, da pie a un nuevo proceso que significa planificación de los nuevos pedidos. Los pedidos son continuos, esto es un proceso que no termina, lo cual al hacer esta cuadratura entonces nos da origen a la creación de nuevos pedidos y por lo tanto vamos satisfaciendo las necesidades del cliente. Fíjense que esto está relacionado a lo que hemos hecho en las bases preliminares de la planificación y particularmente el capítulo 2, donde hicimos la formalización conceptual del modelo. Ahí hicimos una presentación de nuestro negocio y se presentó ahí en el diagrama de contexto externo el flujo de información que hace que nuestro negocio haga la prestación del producto o servicio y uno de los actores relevantes eran los clientes y otro actor relevante eran los proveedores. Había otro contexto ahí que salía como corolario del análisis que se hizo del micro y macro entorno del capítulo 1, pero esos están ahí y esos elementos son los que se están moviendo aquí para poder dar la prestación o el servicio que está comprometido en el negocio. Hay diferentes formas de presentar esto, entonces, cuando uno tiene
tiene que decir, esta es una herramienta que necesita la gestión del negocio y es una herramienta entonces que cuidadosamente nos permite dar cumplimiento a una de las partes del plan de, del área de planificación, que fue el plan maestro, que está ahí, que es la gran entrada que tenemos, da origen al MRP. El MRP es un movimiento de planificación de capacidades, verificación de producción y asignación de recursos área, centro por centro de costo, lo cual nos lleva a un sistema de control tanto del área productiva como de las compras futuras. Es decir, acá esto está relacionado con el listado de materiales, maestro material, las rutas de entrega y la asignación a cada uno de los centros de trabajo. Todo esto, entonces, es lo que significa el movimiento materiales, es el MRP. Esto es lo que, por supuesto, da origen finalmente al hacer todas estas cuadraturas, al plan de compra, que nos da origen a tener un ciclo que no termina. ¿Se fijan ustedes? Relevante, la prestación, es decir, que está aquí. Otra cosa relevante, la generación de los inventarios. Y otra cosa relevante es cómo se desagrega esto en las unidades, en los elementos que necesito para hacer la prestación que está comprometida en el negocio. Aquí hay una lámina que nos presenta también como fundamento que el MRP es un sistema que, como todos los sistemas, tiene un aporte a la complementaria a la planificación de negocio, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, necesita bastante orden. Entonces, primero, ¿qué es el MRP? Es un sistema que permite planificar y programar los requerimientos materiales que necesita el negocio a través del tiempo. Para operaciones de producción final del negocio, y está directamente relacionado con el plan maestro de producción. Ventajas, si es que esto se hace y, y se aplica como una herramienta complementaria a la planificación, entonces permite trabajar con stock lo más cercano posible al óptimo. Es decir, hay reducción de inventario. Permite generar capacidad para fijar los precios. Permite evitar que no lleguemos en el plazo comprometido con el cliente, es decir, un mejor servicio al cliente. En general, mejora la eficiencia del negocio. Dentro de las desventajas, aquí está directamente complicado que el MRP está asumiendo que el proceso de producción es continuo. Si hay interrupciones del proceso, el MRP es una herramienta que juega casi en contra, porque si hay interrupciones, a lo mejor no es que tenga problema de capacidad productiva, tengo un problema de eficiencia del negocio. Entonces, en ese caso, el MRP va a complicar más el tema, porque no va a ser posible hacer la explosión del MRP. Falta compromiso de la alta. Muchas veces esto necesita mucho orden. Mire, si nosotros, en el ejemplo que hacía yo de la venta del tarro de leche, si nosotros tenemos un stock que deben ser unas cantidades importantes, cuando uno se está hablando de un negocio grande, debe ser muchos tarros. Imagínense ustedes que nosotros decimos que en stock de bodega tenemos tarros vacíos, por decir algo, 1000. Eso significa todo un ordenamiento del negocio para que eso efectivamente sea real. El 1000 dice el sistema, dice el módulo usted, dice 1000, eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Con ese número, ir a la bodega y ver si físicamente cuadran. Si no cuadran, si hay más o hay menos, entonces quiere decir que en alguna parte el proceso está fallando. Lo más probable es que esté fallando en lo siguiente. Cuando se hace el uso de un recurso, saco un tarro, yo tengo que rebajarlo del sistema. Ustedes tienen que descontarlo acá en su planilla de Excel, pero no solo ahí, sino que físicamente hay que rebajarlo del sistema para que el sistema sea acorde y sea consistente con lo que dicen los números de la planilla. La planilla es un cálculo, es algo intangible. Lo importante es que esto, como me está siendo una base para tomar decisiones, que cuadre en la forma más precisa posible. Caso contrario, ¿qué va a pasar? Y es una desventaja, pierde credibilidad el sistema. Quizás otra desventaja que puede tener el MRP es que necesariamente para poder hacer esto necesitamos un sistema digitalizado. Y eso no en todas las organizaciones, incluso al día de hoy, está presente. Ustedes cuando hagan sus prácticas, o si es que ya lo hicieron, van a tener seguramente diferentes visiones, diferentes negocios, y hay diferentes grados de desarrollo.
Las empresas importantes, grandes, seguramente tienen muy digitalizado todo su proceso, pero empresas de tamaño menor, de repente, muchas de estas cosas las hacen manualmente. El MRP no sirve manualmente, es muy difícil. No podemos llevarlo anotado en papel porque es dinámico. Imagínense, hora a hora estamos consumiendo recursos. ¿Quién me puede hacer ese seguimiento manualmente? No es posible. Dicho eso, entonces, ventaja y desventaja. Ahora, ¿cuáles son las características típicas? Tenemos que trabaja sobre un inventario con demanda dependiente. Dependemos de una cierta cantidad de elementos que forman parte, el todo y el punto final. Y en el caso de inventario también puede ser aplicada una demanda independiente. Uno no depende de otro contra productos que son, por ejemplo, ¿cuál es independiente? Independiente es un producto final, porque terminado, ese ya no depende nada más, ese está ahí y ahora es la prestación que tenemos que hacerle al cliente. Pero eh, ahí nosotros solamente llegamos a ese producto y ese producto ahora tiene un destino que es cliente. En la demanda dependiente son las materias primas y todos los elementos que los necesitamos sumados para poder hacer lo que dice la ISO, la realización del producto final. Un poco de historia dentro de los fundamentos. El MRP, tal como lo vimos en la sesión anterior, dijimos que había evolucionado y viene por ahí como idea, de por ahí por los años 60. En los 70 tiene un nuevo desarrollo y va variando en la forma en que se aplica. Y observen ustedes aquí que ya saltamos aquí la etapa de los primeros 20 años. Incluso la MRP los vimos hasta los autores ahí, que son los autores de la teoría, que parte más o menos el año mediados de la década del 70. Aquí en el 80 aparece ahora el MRP ya con alguna modificación y aparece lo que se denomina el MRP segunda parte, MRP 2, que hace una gestión de demanda, producción bajo demanda, planifica las compras y hace una integración con los sistemas administrativos y económicos. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo que acabo de indicar recién. Que, claro, estamos haciendo la realización del producto en la parte productiva, pero eh, nosotros tenemos ahora que hacer un movimiento de materiales. Entonces, ese movimiento de materiales son diferentes áreas. Fíjese, el que produce el tarro de leche es el área de producción. El que almacena esto es el área de bodega o almacenamiento, que normalmente depende de todas las organizaciones del área contable o finanzas. El que mantiene los repuestos para que los equipos, las unidades, las máquinas estén operativas, es mantenimiento. Entonces, fíjese, hay un grupo de áreas que participan en este movimiento de materiales, que es el MRP. En forma posterior, entonces, y eso en la primera etapa del MRP, el MRP estaba más bien concentrado solamente en la gestión de inventario como en una sola unidad. En las etapas siguientes, integra las demás áreas. Entonces, en esta primera etapa, esa integración no se notaba en forma relevante. Y entonces las evoluciones que vienen para acá, ERP, entonces dice, no, aquí no es que, a ver, el área de contabilidad a través de bodega compra, pero no compra lo que se le antoja comprar, sino que compra lo que necesita el área productiva, porque el área productiva tiene que hacer a su vez una realización de un producto que es el que al cliente le hemos comprometido. Entonces ahí hay una integración. Entonces, por lo tanto, con esto, con estas nuevas incorporaciones que es el ERP, hay entonces una trazabilidad del producto completo. Todos los que participan, y si yo llego al final, después hacia atrás puedo hacer una trazabilidad, cómo se generó ese producto, incluso fecha en la cual se... Si ustedes ven, todos los productos que están en el mercado tienen una codificación y dice lote, fecha, incluso viene una, si es un producto perecible, viene fecha de vencimiento. Entonces, esto como resumen, el RP es una interacción ahora con los stocks de compra y venta de todas las áreas de la planta. Esto parte por ahí de la década de los 90 y hasta la actualidad lo que tenemos es una evolución de lo que se denomina el ERP2, que son los sistemas de información, de gestión de información avanzado. Y están todos estos que están acá abajo, que tienen nombres distintos. Yo diría que de los que hay acá, ese SCM, gestión de la cadena de suministro, ustedes partieron en el capítulo 1, partimos como dice, oye, ¿cuál es la cadena de suministro de mi negocio? Y ahí, ¿qué es lo que está establecido? ¿Qué hago? ¿Para quién?
y cuáles son los actores que son relevantes para lo que yo hago. Eso dice la cadena de valor. CRM es gestión de lo que es la relación con el cliente. El cliente es muy relevante porque el producto lo entregamos allá y nos olvidamos. No, a lo mejor hay que hacer un seguimiento. Entonces hay sistemas que permiten eso. De los que puedo destacar acá, puede ser PLM, gestión del ciclo productivo, BI, Business Intelligence. Esto se ve mucho hoy día, la inteligencia artificial está basada en esta, y Business, y B2C, B2C, Business and Consumer. Es decir, esto está relacionado, este sistema ERP, y el MRP en particular, a lo que nosotros vimos en el capítulo 1, que fue la cadena de valor o cadena de suministro de cada uno de los negocios. Cadena que también se puede llamar, como dice acá, cadena de valor agregado. Como resumen final, entonces, si tenemos el MRP aquí, entonces las entradas típicas son 4, que aquí están reflejadas 3. Listado de materiales o maestros materiales. Inventario en el momento que aparece la acción del MRP. Y el maestro de producción. El maestro de producción tiene la información respecto de lo que tenemos que asignar a cada uno de los centros de trabajo. Y este trabaja en base a las órdenes de pedido y a los pronósticos, a los presupuestos. Entonces, con estos 4 elementos, digo 4 porque aquí hay 3, pero recuerden que están 4. Entonces, el requerimiento de materiales, esta es la entrada, este es el proceso y la salida entonces serían para hacer el movimiento de materiales, consumo, transformación de producto y consumo, tenemos entonces las órdenes de compra, el plan de materiales, las órdenes de trabajo y todos los informes que sean necesarios para la toma de decisión y para evaluar el servicio. Eso, en forma esquemática, dicho de otra manera, sería, aquí están las órdenes de los clientes, el pronóstico de demanda, y entonces esto me genera el MPS. Aquí está el plan maestro. Plan maestro con el listado de materiales más el inventario, entonces tenemos acá el MRP, que este será el proceso. Y ese proceso genera las órdenes de compra, planeamiento de materiales y órdenes de trabajo. Fin a los fundamentos. Parte número 2. Ahora vamos a preparar los ejercicios. Los ejercicios los vamos a hacer en una primera parte haciendo lo siguiente. Vamos a establecer primero una desagregación de los productos. Es decir, ahora vamos a hacer el listado de materiales. El listado de materiales para poder hacer después el movimiento y la cuadratura y cómo evoluciona eso a través del tiempo. Como estamos en el MPS, Plan Maestro de Producción, les vuelvo a recordar que la planificación de negocio que partía a largo plazo, en el largo plazo tenemos comunidad años. Bajamos al medio plazo al plan agregado, familia producto, ahí tenemos comunidad de tiempo, meses. Paréntesis, recordemos que el plan agregado típicamente va entre 6 meses y hasta 18 meses y le hemos recomendado que ustedes usen como plazo 12 meses para que calce con el año calendario. Bien, meses. Cuando bajamos el plan maestro, entonces abrimos esa y ahí trabajamos en semana. Entonces aquí en el MRP lo que hay que hacer entonces es cómo se mueven los materiales semana por semana. Estamos planificando normalmente las semanas que siguen. No es mucho lo que puedo hacer si yo hoy día martes 21 de noviembre, digo, ¿sabe qué? Vamos a hacer la producción, pero me faltan materiales. No es momento. Esto tendría que, la planificación dice que tiene que ser anticipativo y tiene que haber un plazo restrictivo a través del tiempo. Ahora, si se hubiera definido como plan agregado 12 meses, y ahora bajamos el plan maestro debería ser entonces 48 meses o 48 semanas o 52 semanas, entonces ya tenemos un calendario de entrega, ¿se fijan? Por lo tanto, ahora nosotros lo que estamos haciendo es algo que ya planificamos hace un tiempo atrás. Y tenemos particularmente mucha atención en las próximas 4 semanas. Entonces, lo más próximo vamos siguiendo y se va corriendo porque esto es móvil. Siempre estamos trabajando con un plan de medio plazo que podría ser las órdenes que yo les digo. Bueno, para hacer el listado de materiales y que no nos falte nada, entonces aquí está nuestro producto.
hay que desagregarlo. Es como cuando hicimos el ejercicio del organigrama, dijimos, partimos arriba, nivel 1 o 0, y desagregamos a máximo 3. Máximo 3. Entonces, 1, 2, 3. Este es mi producto. Leche. Adentro un tarro. Tarro y leche. Tarro, el tarro por fuera, la tapa y ese sello que tiene por dentro. Ahí está la leche. Aplica. Leche. ¿La leche tendrá algunos componentes? Sí, tiene que tener componentes, seguramente tiene el proceso productivo, que a lo mejor puede tener un par de elementos. Ahí no me cuadra mucho para el ejercicio, pero eh, así desagrego y si yo sumo todo esto, me da esto y llego arriba. ¿Mm? Bien. Ejemplo número 1. Supongamos que sea, eso lo aplicamos a una silla. Ahí está la silla. Producto final, tengo una mueblería y vendo silla. Perfecto. Ahí está la silla. La desarmamos. Nivel 1. Aquí tenemos, se fijan ustedes, tenemos los laterales y tenemos acá la tapa, ¿eh? Bien, el asiento. Y aquí tenemos lo que está atrás. Entonces, lo que está adelante, lo que está al centro y lo que está detrás. ¿Se fijan? Si juntamos todo esto y llegamos allá arriba. Por lo tanto, aquí está la silla, la, el asiento, y aquí está el tren delantero, por así decirlo. Tenemos dos verticales y tenemos una horizontal. Y acá tenemos, en esto tenemos ese acento, tenemos, aquí tenemos esas barras horizontales, tenemos acá los dos laterales y tenemos los respaldos. Hemos hecho una desagregación del producto. Entonces ahora cada uno de estos es un código, 1, 2, 3, 4, 5, código para cada uno, y si tenemos todo esto, entonces armamos la silla. Recuerden que en la semana pasada hicimos un ejercicio de demanda dependiente, en donde pusimos una cosa muy simple, decía que tenía 20 elementos, no es el caso, aquí tenemos 5, ¿no? 20, y un quiebre de stock muy bajo, 5%. Acuérdense cuánto daba la posibilidad de que nosotros no nos faltara ningún elemento, 36%, recuerden, 36. O sea, más de un 60% de las veces nosotros nos va a faltar a lo menos uno. Y si nos falta a lo menos uno, no podemos hacer eso de allá arriba. Eso es lo que me ayuda. Otro ejemplo. Otra silla. Esto es más bien, fíjense ustedes, que puede ser aplicado a las compras que uno hace, porque yo tengo sillas que vienen y muebles que vienen armados, entonces es cosa de apernar y finalmente fabricamos. ¿No? Entonces aquí tenemos lo mismo, aquí está el detalle. Si listado de parte y piezas, tenemos un respaldo, sería el de allá, apoyabrazo, tenemos dos, pernos para los brazos, aquí ya me faltaba en la silla, el ejercicio anterior estaba muy grueso, así no se va a dar, seguramente puede ser que sea ensamblado, pero en alguna parte tiene que tener algo que lo atornille, ¿cierto? Si no sería, puede ser también, ¿eh? Porque también si eso fuera pegado, puede ser, hay algunas sillas que todo va ensamblado, ¿se fijan? No, no tengo perno, aquí no puede ser, aquí tengo que tener los pernos de los brazos, base del asiento, perno del asiento, el eje de conexión, y aquí tendríamos después este tren de acá abajo, las ruedas de conexión acá abajo, y tenemos este pernito que sube. O sea, si armamos todo eso, queda la silla como la que yo estoy usando en este minuto. En paréntesis, 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 aquí pusimos, fíjense, 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 observen, todos los elementos tienen su LT, lead time. Y aquí dice que este tiene una semana y ese tiene un día. Los pernos. Entonces yo lo voy a comprar ahí en una ferretería, claro, en el día está ese perno. Pernos de los pernos son, pero ahora, si me preguntaran, ¿cuál es el lead time para armar esta silla? Bueno, el que demore más, una semana. Otro ejemplo. Esto también, fíjese, a la casa llega un paquete armado y vienen todas las partes, entonces uno ahí va, vienen con los pernos incluso. No sé si de repente hasta viene con del destornillador para que uno hasta atornille. Entonces, esto ármelo usted mismo. Aquí está. Y una cosa parecida a la que tenemos los otros. Aquí, algunas características también, ¿no? Color, material. ¿Qué es lo que tiene? Techo externo, suelo. Se ve que están todos los elementos aquí. Las dimensiones que tiene cada uno. Y aquí habría que agregarle, si es que lleva, seguramente sí va a llevar, porque esto a lo mejor hay que colgarlo a la pared. Y va a tener que llevar pernos, fijadores, algo donde se sujete, se ubica, pero tiene todos los elementos para poder armarlo y finalmente llego allá.
MRP, de nuevo. Tercer ejemplo, aunque ahí dice dos, pero tercer ejemplo. Una bicicleta. Una bicicleta simple. ¿Cómo la desarmamos? Bueno, la bicicleta podemos decir que tiene, fíjese que tiene esta parte, que es la parte como la parte rígida que tiene ahí, esto, el cuadro, ahí, ¿ya? Las ruedas, el cuadro es S1, ruedas 2, asiento arriba 3, llanta 1. ¿Cómo llamar esto? El anillo, el que lleva las ruedas, el anillo. Ya, así más o menos la desarmamos, ¿no? Faltó el manubrio aquí, ¿no? Entonces esta bicicleta se desarma con todas estas partes. Hagamos un ejercicio completo de la bicicleta. Supongamos que la bicicleta sea esa. Esta es la bicicleta. Entonces tenemos, aquí está el cuadro, 1. Tenemos el manubrio. Tenemos acá el asiento, el eje. Después tenemos los pedales. Acá tenemos la parte motriz, cadena. Acá tenemos la parte, esto que está atrás, que, ¿cómo se llama ese? Pillón. Llantas. En alguna parte tenemos que poner las ruedas, cámara, rayos, la horquilla la que sujeta ahí la rueda, horquilla. Ya, por ahí. Fíjense, una bicicleta que es tan simple, mire, tiene tantos elementos. Aquí según esto, tenemos 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 elementos. 15. Pero depende de la desagregación que hagamos, de cuánto desarmemos, porque ahí si yo la miro por fuera es así, pero si yo empiezo a desarmar, van a aparecer muchas partes y piezas. Algo tan simple como una bicicleta. Hagamos ese ejercicio. Hagamos desagregación número 1. Desagregación número 2. Claro, lo que pasa es que yo en ninguna parte ahí dijimos que esto tiene que tener pernos por todos lados. Le agregamos los pernos ahora. Tenemos desarme de arriba nomás la bicicleta. Listo, ahí está desarmado. Desarmemos un poquito más ahora. Un poco más. Elemento por elemento, nivel 3. Desarmemos un poco más. Nivel 4. Ahora la parte motriz, yo puedo desarmar ahora la parte motriz. Y entonces llego adentro del motor a la parte íntima. Otra desagregación, nivel 5. Desarmo completo. Ahora, ¿de qué depende la desagregación? La respuesta es, depende del negocio en el que nosotros estemos. Si mi negocio es vender bicicleta, yo vendo bicicleta y ya, usted se la arregla. Pero si mi negocio es venta y mantenimiento de bicicleta, entonces a lo mejor yo tengo que tener hasta este último perno que está acá. Porque nosotros, el cliente va a llegar acá con cualquier falla de su vehículo y habrá que repararlo. Ahora, fíjese, no, un negocio no necesariamente tiene que tener todo esto. Lo único que tiene que tener es un proveedor que permita entregar esto, pero algo que rota muy poco. Por eso, optimización de inventario. No saco nada con tener no sé cuántas piezas de estas si el cliente, qué sé yo, 1 de cada 100 llega con esa falla. Es bajísimo. Entonces, a lo mejor en esos casos, el stock muy bajo y si me supera, entonces una conexión con un proveedor que es crítico y el cual me hace llegar este repuesto. ¿Bien? Muy bien. Continuando con la parte de ejemplo, hagamos algunos ejercicios de desarrollo, pero ahora los desarrollos los vamos a hacer en forma gradual y vamos a hacer ahora el movimiento de material. Ahora, llevémoslo ahora al módulo, ¿bien? Al prototipo. Eh, de tiempo estamos más o menos, ok, así que voy a dejar hasta acá la primera parte de esta presentación, parte número 1, y vamos a retomar entonces parte número 2 y final en el próximo video. El próximo video, que entonces nos vamos a saltar la parte fundamental y vamos a ir entonces a esta parte final, que va a ser ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes,
considerando la desagregación de diferentes productos, pero vamos a hacer un seguimiento ahora en el MRP a través del tiempo, usando el prototipo. Es decir, aquí vamos a apoyarnos en la planilla Excel. Entonces, fin de la parte número 1 de la clase de hoy día. Y vamos a continuar entonces desde este punto en adelante en el video número 2 de la sesión de tutoría del día de hoy. Muy bien, nos encontramos en la segunda parte.